Pues ya, ok. Entonces, de nuevo, pues bienvenidos a la clase. Espero que estén muy bien, que ustedes y su familia estén bien y que les haya ido bien durante la semana universitaria, se hayan podido descargar un poquito, no completamente, porque obviamente seguramente tenían no solamente el workshop que les dejé, sino además muchas otras cosas, pero que al menos les haya servido como una pausa entre todo el afán del semestre. Nosotros hemos venido hablando hasta este momento de digamos, la forma de resolver las diferentes ecuaciones diferenciales que le pueden surgir a uno durante la modelación típica que surge, por ejemplo, en física computacional. Hemos visto que, digamos que una forma inicial de resolver eso es utilizar el algoritmo de Euler, que es este, que nos dice cuánto es el valor siguiente a partir del valor actual. Vimos que era un algoritmo fácil de implementar, pero entonces el problema era que pues, tenía como mucho error, o sea, por cada iteración uno veía como acumulando los errores locales, que son de orden uno. Eso de orden uno de nuevo lo que quiere decir es que el error va como delta t, y entonces si uno disminuye 10 veces delta t se gana una cifra decimal. Pero era fácil de implementar, lo probamos y lo comparamos con lo que nosotros podíamos tener utilizando más bien la función solve_IVP de SciPy, que es una función muchísimo más elaborada que tiene, digamos, sensibilidad para detectar si en algún momento necesita disminuir o aumentar el delta t para que sus errores se mantengan acotados, y observamos pues que nos daba bastante bien. Cuando uno ejecutaba esto, entonces veíamos que Euler pues inevitablemente se va separando la solución teórica, mientras que Solve_IVP en los mismos puntos y básicamente el mismo delta t, podría decir uno que no es real porque él por dentro está manejando diferentes delta t's, simplemente nos imprime los t que les dijimos que nos imprimiera, pues siempre nos está dando muy bien, y que incluso si uno aumenta o disminuye ese valor de la partición, acá digamos si lo ponemos más grande, 0,9, de todas maneras no lo logro dividir bien, bueno, más pequeño. Si uno lo tiene más pequeño, pues se acerca nuestra función de Euler, pero pues solve_IVP sigue dando pues mucho mejor. Vamos a ponerle 1,0 para que quede dividido bien. E incluso con esos delta t bastante grandes, la solución de solve_IVP era muchísimo mejor que lo que teníamos nosotros por Euler. Eso no es magia. Digamos que detrás de todo esto hay toda una teoría para resolver las ecuaciones diferenciales con algoritmos más elaborados, mejores incluso que ROGECUTA adaptativos, algoritmos que tienen que ver con cambiar la escala de nuestra solución cuando se necesita y cosas de ese estilo. Pero entonces la idea era saber que podíamos utilizar solve_IVP en adelante para no estar sufriendo pues con esto. Antes de seguir, quisiera confirmar si todos tienen pues el material que colocamos normalmente en Colab para que ustedes lo trabajen. ¿Hay alguien aquí? Levante la mano que no tenga el enlace del Colab, del notebook que estamos utilizando ahorita. Listo. Ah, aquí hay una persona. Entonces, ¿alguien más podría compartirnos el link? Si no, pues yo lo busco aquí rápidamente. Yo le he hecho un par de cambiecitos por ahí, cosas que le voy añadiendo y cosas así pequeñas, pero no, realmente no es muy grande, a tratar de cogerla. Entonces ahí copio el enlace, por si acaso, para la persona que levantó la manita. Listo. Porque la idea pues en esto es, de nuevo, yo sé que ustedes de pronto están cansados de venir a clase de 7 y aunque lo estén haciendo virtualmente y no les haya tocado madrugar terriblemente, de todas maneras están ahí sentados y se pueden aburrir. Traten de sacarle provecho a esto. Traten de hacer lo mismo que estamos haciendo nosotros, de tal manera que no estén como acumulando trabajo para después ver qué hacer, sino que pues aprovechen este tiempo porque igual están acá. Bueno, después hay unos ejercicios donde ustedes tenían como que resolver también. La clave de todo, recuerden, es escribir esta función de derivadas. Esto es lo que diferencia, digamos, de manera fundamental cualquier sistema de estos, la función de derivadas, la que nos retorna la derivada de nuestro sistema. Y eso es lo que necesita, por ejemplo, Solve_IVP para poder resolver nuestro sistema. ¿Cómo es ese sistema? Entonces, hablamos un poquito también de Seaborn, digo, saliendo un poco del tema, les mostré esta nueva librería
que es bastante poderosa también como para uno poder dibujar y como poder adaptar más o menos sus figuras rápidamente en tamaños de fuente y demás. La estamos usando en adelante. Hablamos un poquito también de esta dinámica de poblaciones y de la interpretación de los términos que nosotros vamos añadiendo cuando estamos modelando con una ecuación diferencial algo. Entonces, por ejemplo, acá la R es un número que es positivo, entonces este primer factor R por N nos está indicando a nosotros que la derivada es positiva respecto a la población actual, o sea que la población actual va a aumentar de acuerdo a cuántos tenemos actualmente. Eso es suponiendo una tasa de reproducción y demás. Pero que tenemos que añadir este término, que es como un R por N al cuadrado sobre K, que al tener signo negativo nos está diciendo que debido a ese término va a disminuir el aumento de la población, porque la derivada va a ser negativa. Y digamos que está orientado a modelar la competición que hay por recursos. Por ejemplo, cuando yo tengo muchísimos agentes de estos que están tratando de reproducirse en una zona de tamaño limitado, en recursos limitados, pues entre más allá de ellos, más competición va a haber y eso va a ir en contra de del aumento de la población. La idea era cómo resolver este sistema para diferentes valores. Bueno, eso se alcanzó a hacer o no se alcanzó a hacer, yo no me acuerdo. Sí, creo que sí, porque nosotros pasamos hasta acá. Y luego pues hablábamos que esto todo se puede generalizar a sistemas de ecuaciones, de hecho ya lo venimos haciendo. La clave es que cuando yo tenga ecuaciones, digamos, de segundo orden, las puedo convertir en dos ecuaciones de primer orden, introduciendo derivadas auxiliares. Y pues cuando se nos vuelve de varias dimensiones, pues ahora nuestra función de derivadas retorna vectores. Entonces, como en este caso, tenemos una primera derivada y una segunda derivada, ¿sí? Ver, pues más bien así. La derivada de la primera componente del vector de estado, que siempre lo hemos llamado y la derivada de la segunda componente del vector de estado. Entonces es muy importante retornarlo como una lista o retornarlo como un arreglo, pues porque ahora estamos hablando de un sistema de varias dimensiones. Luego, entonces, tratamos de modelar un poco el movimiento de un satélite, de un proyectil bajo el campo gravitatorio y suponiendo, digamos, que esta X es suficientemente grande para que comparada con el radio de la Tierra, pues tenga algún efecto, ¿no? Y entonces vimos esas trayectorias, no me acuerdo si esto lo ocurre acá. Y una cosa importante que aprendimos en esta zona es que podíamos añadir eventos. Yo, por ejemplo, quisiera saber cuánto es la altura máxima o cuándo ocurre, por ejemplo, cuál es el alcance máximo, entonces cuándo ocurre este punto en el que se vuelve negativa la posición. Entonces uno podía crear unas funciones que le dijeran cuándo ocurren esos eventos. Eventos cuando la derivada vale cero o cuando la posición vale cero. Y uno le puede indicar también la dirección de la derivada y cosas así para que efectivamente nuestro sistema parara en el punto que a mí me interesa. Entonces, para eso, por ejemplo, definimos funciones, que eran esos eventos. En este caso, estamos diciéndole que nos retorne cuando esto vale cero. Yo la verdad creo que es mejor hacerlo así, porque recordemos que uno no debe comparar con igualdades las, los números flotantes del computador. Aquí le decíamos que esto era terminal. Eso lo que quería decir era que cuando ocurriera este evento, terminara la evolución. Si uno no le pone eso, es simplemente evoluciona y nos guarda el evento. El evento ocurrió en cierto momento, pero no termina ahí la evolución. Y le decíamos dirección menos uno para que esto ocurriera y fuera terminal cuando va bajando, no cuando va subiendo, como pasa acá. Entonces, cuando uno hace esa simulación, aquí falta algo tal vez, a ver. Ah, y observábamos que tenemos que ser consistentes en que si la función de derivada recibía cuatro argumentos, pues este man también tenía que recibir cuatro argumentos. ¿Qué pasó? Ah, aquí estaba el comentario. No sé, alguna cosa está diferente. Ground, parece no estar evolucionando, ¿no? Démosle este comentario. Sí, no está. Bueno, yo que le cambié esto, ¿no? Ah, era eso. ¿Qué más le quité acá? Está mal. Event. Y esto que le había quitado acá. Listo. Entonces, como pueden ver, está terminando. No está haciendo toda esta evolución después de que se vuelva y igual a cero.
sino que está terminando exactamente en este punto. Y pues está la gráfica de la velocidad, que como no estamos obteniendo alturas tan grandes comparativamente con el radio de la Tierra, entonces no estamos viendo como ese efecto en donde esto no fuera como una aceleración uniforme, sino que más o menos estamos teniendo una aceleración uniforme. Luego se añadía, ustedes tenían, digamos, como que añadir un término de amortiguamiento para ver qué pasaba con esas trayectorias y pues con eso, digamos, terminábamos ahí nuestro, nuestra solución. Ustedes que, digamos, en el workshop tuvieron que resolver el sistema SIR, ¿cierto? Sí. Sí, me confirman, era el sistema de epidemias, ¿verdad? Sí, profe. Sí, señor. Sí, Sí, profe. señor. Eso. En donde tenemos como tres ecuaciones acopladas, no lineales, que modelan la propagación de una epidemia, el modelo de Kermack y McKendrick de hace mucho tiempo, y uno pues, digamos que esa modelación continua puede ser muy útil, aunque tiene suposiciones fuertes, como por ejemplo cuando uno supone que el número de infectados aumenta con la cantidad proporcional, digamos, a la cantidad S por I, susceptibles por infectados. Eso está asumiendo que hay como contactos entre infectados y susceptibles. Y ese factor de proporcionalidad, pues nos está modelando a nosotros qué tanto están en contacto digamos, estas dos características o estos dos tipos de agentes que estamos modelando ahí. Pero pues eso es de forma continua, es como si uno tuviera todo el mundo moviéndose por todo lado como, no sé, como un fluido y se estuviera mezclando constantemente. No tiene en cuenta, digamos, barreras físicas. Y si uno quisiera modelar apropiadamente, por ejemplo, aislamientos, entonces uno tendrá que jugar con esas ecuaciones, uno tendrá que jugar con ese parámetro disminuyéndolo mucho. Entonces, si implemento aislamiento en este instante, entonces hacemos que ese parámetro dependa del tiempo y cuando lleguemos a este instante, lo disminuimos en una cantidad que debe estar calibrada de alguna manera para modelar ese aislamiento. Debe bajar, obviamente, esa cantidad. Y entonces uno va a ver cómo las curvas de la epidemia van a cambiar. Entonces uno puede ver cuál sería el máximo en ese momento de infectados y observar entonces si ese máximo va a superar la capacidad, digamos, hospitalaria de la red de atención de urgencias y por lo tanto se estará logrando contener el avance y poder atender a la cantidad suficiente de personas, porque si se pasa ese pico, si ese pico sobrepasa esa capacidad, pues entonces va a haber mucha gente que no va a tener atención. Vamos a tener saturado el sistema también en cuanto a los trabajadores de salud y entonces van a haber más afectados o más muertes o lo que sea, debido simplemente a que se enfermó mucha gente al tiempo. Todos se van a enfermar al final, pero lo que uno espera es que no se enfermen todos al tiempo. Ese es fundamentalmente el objetivo de esos aislamientos, igual que de las vacunas, ¿no? Las vacunas no van a evitar que nos enfermemos. Eso es uno de los argumentos falsos que se utilizan en contra de las vacunas. Eso no evita la infección, evita es que nos mande al hospital, ¿sí? Bueno, entonces ustedes trabajaron con eso. Quisiera saber si tienen alguna duda o pregunta respecto a ese trabajo que hicieron antes de continuar, porque ya vamos a pasar pues a lo del tema de hoy. Quería hacer un repaso porque pues normalmente cuando los estudiantes, tienen una pausa, se les olvidan muchas cosas, entonces hice el repaso. Ahí les copié también el chat anónimo por si acaso. ¿Ustedes tienen alguna pregunta respecto a lo? Yo tengo una pregunta, profe. Adelante. Profe, con respecto al valor de ρ que asignó para hacer la modificación de las ecuaciones, pues después se corrigió por el Teams. Sin embargo, yo no lo tuve en cuenta. ¿Está bien si dejaba el 0.03? Sí, digamos, dejémosle para todos los evaluadores en este momento, pues si la curva no da igual, pero fue porque la persona usó 0.03, pero sin embargo introdujo bien los términos, se va a valer, ¿listo? De acuerdo, profe. Gracias. Listo, gracias por la observación. ¿Alguna otra pregunta? Profe, perdón, ya antes de empezarte, pues tengo un problema con el workshop. Es que estaba viendo a quienes tenía que evaluar y no me aparece nadie. Ah, sí, tal vez no se ha ejecutado, digamos, la distribución automática de eso. A veces pasa, eso no sé por qué pasa eso. A veces no se hace lo que yo programo ahí, entonces me toca ahorita meterme y decirle distribuya los trabajos. Entonces, al finalizar la clase, tan pronto finalice, inmediatamente lo voy a hacer, ¿listo? Ah, ok, profe, gracias. Si quieres, me recuerdas al finalizar la clase, como profe, no se le olvide tal cosa. Y lo hago mejor de una vez porque si no, después se me pasa tiempo. Listo, profe, gracias. Gracias.
Listo. Bueno, muy bien, entonces vamos a pasar. Yo creo que muchos de ustedes han visto esto también del espacio de fase y de la visión geométrica de la solución de ecuaciones diferenciales, pero sin embargo, me parece que es útil repasarlo para los que no lo han visto. Entonces, voy a hacer un sondeo acá. De los que están acá presentes, quienes no han visto un curso de ecuaciones diferenciales, levante la manita. Quienes no han visto un curso de ecuaciones diferenciales. Listo, todos. Y de los que están acá, que ya vieron sus cursos de ecuaciones diferenciales, quienes no resolvieron las ecuaciones diferenciales nunca en sus cursos de forma numérica. Esta es la primera vez pues que lo están haciendo. Creo que nadie, pero por si acaso. Ah, mira, a José Beltrán. Listo. Y dos personas, a José Beltrán y Daniel. Listo. Bajen la mano, por favor. Y de los que están acá, y Andrés Felipe Villalba, ok. Entonces esta es la primera vez que lo están viendo cómo hacerlo bien. Y de los que están acá, ya sea de forma teórica o numérica, quienes no han visto nunca esto del espacio de fase o de la división geométrica de la solución de las ecuaciones diferenciales. Entonces, Ángela Paula, una, listo, solo una persona. Ok, entonces, Ángela Paula, si te surgen dudas, obviamente preguntar. Voy a tratar pues de explicar los detalles, pero siempre se me va a pasar algo. Pero entonces voy a tratar de ir un poquito más al detalle y no saltarme como por encima cosas. Y para los que estamos haciéndolo numéricamente, pues también va a servir mucho como verlo. Señora, Qué listo, profe, gracias. Tal vez sí lo vi, pero no me acuerdo. La verdad ahorita es que no me suena, pero miremos ahora. listo. De pronto sí lo viste, yo le pongo otro nombre. Ese es uno de los grandes problemas cuando se ven cosas en matemáticas y física. A veces es que la misma cosa se llama diferente y ya, o tiene notación diferente, entonces ya la gente se confunde. Eso es un grave problema. Pero entonces, bueno, ¿la idea cuál es? La idea es que ahora vamos a tratar de no resolver nosotros estas expresiones, ¿sí? Directamente utilizando Solve by BP o lo que sea, sino que vamos a tratar de ver cuáles son las propiedades de las soluciones de nuestros sistemas solamente viendo cómo son sus derivadas. Entonces, digamos, este sistema, por ejemplo, que está acá, se llama el sistema del Volterra. Es un modelo no lineal también para poblaciones, pero ahora tenemos dos poblaciones interactuantes, ¿sí? Entonces tenemos, por ejemplo, este término está haciendo aumentar, A es un número positivo, está haciendo aumentar la población, digamos, de conejos de acuerdo a la población actual. Entonces, entre más conejos haya, más conejos se van a reproducir y entonces va a haber un incremento positivo en la población de conejos. Pero resulta que también hay una población de zorros. Entonces, cuando se encuentran los conejos con los zorros, hay una disminución de la población de conejos, pues, porque los zorros se los comen. Entonces, por eso tenemos este menos acá, un parámetro, digamos, de interacción que nos mide qué tanto se encuentran y qué tanto se afecta la población de los conejos cuando se encuentra con los zorros, que es el Y. Y la variación de Y, y porfa no vayan a confundir esa Y con la Y que hemos estado utilizando nosotros para el sistema, ¿sí? Se repiten las Y, hay que tener el contexto claro de qué es lo que estamos hablando. Esta Y en este caso es población de conejos, no el vector de estado. El vector de estado va a tener X y Y como componentes. Entonces esta Y va a decirnos dos cosas. Miren, nos está diciendo que entre más zorros haya, disminuye la población. ¿Por qué creen ustedes que eso pasa? ¿Por qué no le ponemos un más? Igual que en los conejos. Porque disminuyen los recursos, es decir, hay competencia. Exacto, disminuyen los recursos. Entre más zorros haya, se hay competencia y entonces disminuyen los recursos. Entonces, en este caso, digamos, también se puede ver como que la tasa de reproducción no es tan grande como para que favorezca, como en el caso de los conejos. Un zorro necesita mucho más, sí, recursos para poder reproducirse, más tiempo y demás, y eso va en contra también de su reproducción. Pero le ponemos positivo a los encuentros con los conejos porque pues entre más conejos se encuentren, más comida hay, entonces va a favorecerse el crecimiento de la población de zorros. O de depredadores, como ese es un modelo de depredador-presa. ¿Ok? Entonces, dependiendo de los valores que uno le dé a estas constantes A, B, C y D, uno va a tener diferentes dinámicas. Entonces, aquí nos están pidiendo, por ejemplo, que utilizando estos valores de A, B, C y D, resolvamos el sistema, vamos a tener como condición inicial X de 0, o sea, digamos como una parámetro, una población inicial de conejos de 2. Esto no es que sean dos conejos solamente. Puede ser en unidades, eso son unidades arbitrarias, ¿sí? Entonces puede ser dos unidades arbitrarias de población. Y para los zorros vamos a poner un solo zorro.
de unidad arbitraria. Pues le ponemos como algo diferente de 0 como para que no surjan de forma espontánea. Vamos a simular aquí un tiempo con este delta t. Bueno, nosotros definimos unas constantes. La verdad es que esto es una mala costumbre que uno tiene a veces de programación, de definir como constantes globales. Es preferible que estos sean parámetros de nuestras funciones, o sea, ponerlos aquí como un arreglo de parámetros. Y recordemos que nuestra función solve_ip también recibe esos argumentos. Eso es mucho más ordenado. Pero por ahora, digamos, lo dejamos así por facilidad. Pero yo estoy poco a poco cambiando mis códigos porque a veces es mejor enseñar desde el principio las buenas prácticas. Bueno, estos son como para la evolución. Este es el número inicial de X, el número inicial de Y, tiempo inicial, tiempo final y el delta t. Todo lo que nos han pedido ahí. La función de derivadas, pues es escribir esto. Entonces, la derivada de la primera componente es A por el valor de la primera componente, A por Y de 0, menos B, que es otra constante, por X por Y, que sería Y de 0 y Y de 1. Como les decía, por favor no confundir este Y del vector de estado con esta Y, que es una de sus componentes. Yo sé que se llaman igual, pero pues es desafortunado, pero así lo vamos a poner. Y lo mismo para la derivada de la segunda componente. Entonces, coma, recuerden que eso es un arreglo porque tenemos dos dimensiones, coma, menos C por la población, digamos, de depredador, entonces es Y1, más D por la multiplicación de las dos poblaciones. Ahí ya está nuestra función de derivadas. Luego resolvemos simplemente el sistema. Entonces le mandamos la derivada, el tiempo, donde queremos que evalúe los tiempos si eso nos interesa. Y además las condiciones iniciales, que serán X de 0 y Y de 0, que serán estas dos. Y esto ya lo resolvió. Recordemos que todo queda guardado en Solve. Y vamos a hacer el dibujo. Entonces aquí están nuestras imports. Y vamos a dibujar dos cosas. Vamos a dibujar para digamos, la primera gráfica va a tener el tiempo y va a tener la población de presas. La segunda gráfica va a tener, perdón. Ya. La primera gráfica vamos a poner también la curva en el tiempo y la población de depredadores. ¿Listo? Le ponemos aquí como unos labels, le ponemos en el eje Y también los labels, activamos la leyenda y miren lo que vamos a graficar en la segunda gráfica. En la segunda gráfica lo que estamos graficando, díganme ustedes qué estamos graficando en la segunda figura. ¿Qué significa Las dos eso? poblaciones, profe. Las dos posiciones, digamos, podríamos verlo así bien, pero que en este caso son como las poblaciones de conejos en función de las poblaciones de zorros o viceversa, ¿cierto? Eso es lo que estamos graficando. Entonces, esto es lo que vamos a llamar nosotros el espacio de fase. El tiempo se vuelve algo paramétrico, ya no nos interesa el tiempo, sino que nos interesa ver cómo es la dinámica entre una de las variables independientes con la otra variable independiente, ¿sí? Queremos ver, bueno, una de las variables dependientes con respecto a la otra. Queremos ver esa relación. ¿Listo? Y eso es, digamos, algo que nos va a permitir a nosotros observar un poco esa dinámica de esos sistemas de una manera un poco diferente. Tiene que mucho que ver también cuando se estudia, digamos, en el caos, la sensibilidad a condiciones iniciales, ya lo vamos a ver ahorita, con el modelo de Lorentz de clima, y nos permite a nosotros a partir de la geometría de esas regiones en el espacio de fase, que en ciertos casos se van a llamar atractores, estudiar, digamos, características de nuestras soluciones. Uno en el caos, por ejemplo, pierde predictibilidad, hay sensibilidad a condiciones iniciales, pero no es que las cosas exploten hacia infinito. Yo de todas maneras tengo una regla determinista que me permite evolucionar el sistema, pero debido a las condiciones iniciales yo no puedo predecir exactamente en dónde va a terminar mi solución, pero lo que sí sé es que probablemente va a quedar atrapada en una región geométrica en ese espacio de fase. El estudio de esos espacios de fase permite caracterizar nuestros sistemas. Uno puede, por ejemplo, medir no sé, las dimensiones de esos espacios, de esas regiones, más bien, y terminan con regiones que son de tipo fractal y cosas así. Y pues es tan sencillo en este caso numérico como simplemente olvidarse del tiempo y pintar una solución contra la otra. Obviamente depende de la dimensionalidad del sistema. Si estamos hablando de sistemas de muchas más dimensiones, pues yo tengo que coger como pedazos de ese espacio de fase para poderlo representar en las dimensiones que nosotros como seres humanos podemos interpretar. Eso es el espacio de fase. Simplemente me olvido del tiempo, el tiempo se vuelve paramétrico y yo voy pintando cómo depende una solución de la otra. En este caso, cómo afecta la población de zorros con la población de conejos. Te van a salirnos dos figuras. A la izquierda, la típica,
población de cada una de las cosas en función del tiempo, y a la derecha el espacio de fase. Por favor, ejecútenlo y deben obtener algo como lo que yo tengo. Me confirma si alguien tiene algún problema. ¿A alguien le dio diferente o a todos les dio igual? ¿A alguien le dio diferente? Listo. A todos les dio igual. Entonces aquí nosotros a la izquierda tenemos la típica representación de nuestra dinámica. Los conejos o las presas son el azul, los depredadores son el café. Como pueden ver, entonces al haber poquitos depredadores, las presas empiezan a aumentar, 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 aumentar. Pero al empezar a aumentar las presas, entonces aumenta también la cantidad de depredadores, porque eso les favorece. Y al aumentar la cantidad de depredadores, empieza entonces a disminuir la cantidad de presas, ¿cierto? Y como empieza a disminuir la cantidad de presas, empieza también a disminuir la cantidad de depredadores. Entonces, al disminuir la cantidad de depredadores, empieza a aumentar la cantidad de presas y empiezan a tener aquí como una especie de oscilación, como ustedes pueden ver. Esta oscilación no está manteniendo el mismo máximo, hay un decrecimiento como neto, pues tendríamos que simularlo por más tiempo. Y pues esta es, digamos, como la dinámica que uno esperaría en este tipo de sistemas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos a la derecha? Recuerden que a la derecha estamos colocando la población en función del tiempo. Digamos que Y es los depredadores y X es la presa. Entonces, arrancando desde cierto punto, el punto inicial debería tener qué coordenadas. Si nosotros tenemos la presa en el eje horizontal, esa presa debería arrancar en 2 acá. Entonces, miren, este van arranca aquí, 2,1. Y empieza a hacer esta evolución, que como ustedes pueden ver, pues obviamente eso no es un círculo, tiene una dinámica diferente. Y digamos que nuestro sistema está empezando a recorrer así, él empieza a aumentar así, entonces empieza a aumentar el X, pero cuando aumenta mucho el X, entonces también empieza a aumentar el Y, y como empieza a aumentar el Y, eso llega a un punto en el que el X deja de aumentar porque se lo están comiendo mucho los zorros, entonces el X empieza a disminuir mientras sigue aumentando el Y porque se está alimentando. Pero llega un punto en el que, como hay tanto Y ha bajado tanto el X, entonces empieza el Y a disminuir. El X sigue en su tendencia, pero cuando llega a disminuir a cierto punto el depredador, entonces empieza a volver a aumentar el conejo y así empieza como digamos, en este tipo de comportamiento. Bueno, yo quiero hacerlo un poco más largo. Quiero simularlo hasta 100. Sí, ahí definitivamente se está viendo cómo esto. Observen que va bajando en una zona, pero luego parece estabilizarse. Voy a aumentarlo un poquito más. Sí, miren, básicamente se llega como a un ciclo límite en donde al principio se llegó como a un máximo lo más grande posible que podía haber de presas. Luego se empieza a disminuir un poco, un poco, un poco, y luego parece estabilizarse como en un valor ya. Y eso empieza pues a oscilar. Esto no es una oscilación armónica, pero sí es una oscilación. Y ahí se estabiliza nuestro sistema. Entonces observen que el espacio de fase, esto que estamos viendo aquí a la derecha, nos está hablando de esa dinámica, pero de una forma un poco diferente. Y nos está indicando que ya independiente, digamos, por lo menos para estos parámetros que tenemos acá, independiente como de este punto donde yo arranque, siempre va a terminar como en alguna parte de esta zona, ¿sí? Y eso, pues, digamos, es el concepto fundamental del espacio de fase. Uno también, obviamente, lo puede estudiar de forma teórica, ¿cierto? Entonces uno puede comenzar a hacer varias cosas. Bueno, ustedes acá, espérense, voy a anotar las ecuaciones. X de t igual a por x menos b por xy y de y de t igual a menos c por y más d por xy. Ahí están viendo como una página como cuadriculada, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe. Listo. Entonces, lo primero, aquí hay muchas cosas que uno puede hacer con este tipo de sistemas. Gracias por confirmar. La primera es el espacio de fase. De pronto uno está interesado en esa geometría, ¿sí? Y si uno está interesado en esa geometría, recuerden que lo que dijimos es el tiempo va a ser paramétrico, vamos a eliminar el tiempo. Estas ecuaciones son autónomas, creo que se le llama cuando no dependen explícitamente del tiempo. Entonces lo más sencillo que podríamos hacer, por ejemplo, es dividir, vamos a llamar esta la ecuación, esta va a ser la ecuación 1, esta va a ser la ecuación 2. Por ejemplo, podríamos hacer coger 2 dividido entre 1, ¿sí? Digamos que esto no le va a gustar a los que son rigurosos. Vamos a cancelar el tiempo, diferencial de tiempo, ¿listo? Entonces lo que nos va a dar esto es de y de t va a ser igual a menos c por y más d por xy dividido entre a por x menos b por xy. Y entonces esto que tenemos acá ya es cómo se comporta nuestro espacio de fase, ¿cierto?
y uno podrá tratar de resolver, digamos, esta ecuación diferencial, que es un problema análogo al que teníamos acá arriba en términos del tiempo, y ver digamos, esa zona, cómo le da. Digamos, voy a factorizar aquí simplemente el y, esto me va a quedar menos c más d por x, y aquí abajo me va a quedar x factor de a menos b por y. Entonces el problema uno lo transforma en este segundo problema, y acá, como les digo, uno puede empezar, y yo lo escribí mal, que no me dijeron. Entonces de y de x. Uno puede empezar a ver, de acuerdo a los parámetros que haya colocado, cómo se va a comportar su sistema y estudiar la ecuación diferencial, digamos, nueva que acabamos de deducir, que es esta. Otra cosa que uno puede hacer es, bueno, pero esta zona se ve difícil y yo como que se ve un problema difícil, otro problema difícil, como que no resolvió absolutamente nada. Eso se puede resolver numéricamente para ver esa geometría. Otra cosa que uno puede hacer es ver cuándo esas derivadas valen cero, que es como el análisis también de esto. Entonces uno puede ver cuándo de x de t vale cero, ¿sí? Y cuándo de y de t vale cero. Entonces uno lo que puede hacer es decir, bueno, x de t vale cero cuando cero es igual a por x menos b por xy. Y el otro nos da cero igual a menos c por y más d por xy. Esto lo que quiere decir es que cero es igual a x factor de a menos b por y. Y esto es cero igual a y factor de menos c más d por x. Y por lo tanto, entonces aquí tendríamos x igual a cero, sería una de las soluciones. Y la otra sería y igual a sobre b. Mientras que aquí lo que tendríamos y igual a cero y la otra sería x igual a c sobre d. Entonces esto nos está diciendo a nosotros que si, digamos que si ustedes tienen estos valores para x o para y, no voy a ignorar los que son iguales a cero, pues porque no nos interesa, ahí ocurren cosas importantes. Pero ¿qué quiere decir eso de que ocurren cosas importantes? Eso quiere decir, por ejemplo, que si y es mayor a sobre b, esta derivada, ¿qué signo tendrá? Les pregunto yo, de x de t. ¿Qué signo tendrá? ¿Será mayor que cero? ¿Será menor que cero? Pues dependerá de cómo sea X, ¿no? Eh, Depende de cómo es x, eso es cierto, pero solamente si consideras, eso es verdad. Consideremos que x es positivo. Vamos a hacer de una vez aquí el espacio de fase. Normal, esta cosa corrige mis trazos torcidos. Entonces vamos a decir, esto es x, esto es y. Vamos a pintar estas otras curvas. Digamos y igual a sobre b. Vamos a ponerla acá. Esto es y igual a sobre b. Y vamos a poner la otra, que es x igual a c sobre d. Esto es positivo. Entonces, ahora sí, para hacer la mejor pregunta, gracias por la observación. Si yo estoy parado acá, ¿qué signo tiene la derivada en x? ¿Qué signo tiene la derivada? Entonces empecemos con la derivada en x. ¿Qué signo tiene la derivada en x? Negativa. X es positivo y a menos by es... Estamos por ¿dónde? Estamos por encima, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que y es mayor que a sobre b. O positivo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, negativa. Negativa. Entonces, yo lo que voy a hacer es pintar una flechita que me diga hacia dónde va la derivada. Entonces, en el eje X, mi derivada va para allá. ¿Listo? Es negativa. Quiere decir que X está disminuyendo en esa zona. Ahora, por favor, díganme la derivada en Y. ¿Qué signo tiene? En es positivo, ¿no? ¿O no? Sí, positiva. Positiva, listo. Eso quiere decir que yo estoy viendo en este momento, pues lo que me está interesando es como ver este vector que tiene como componentes de X de T, de Y de T.
para ver hacia dónde iría, digamos, la solución total. Entonces lo que estamos diciendo es que en este momento nuestra solución tendría que ir como más o menos en esta dirección, ¿sí? Es decir, el incremento o el comportamiento de las derivadas nos indica que nuestra solución se está moviendo hacia allá. Ahora pasemos a este punto, un punto por acá. ¿Qué signo tiene en este punto la derivada? ¿Positiva o negativa? Ahí seguía siendo negativo. ¿Seguirá siendo negativa? Positiva. Positiva. Vamos, dos votos, uno positivo y uno negativo. ¿Quién Sigue siendo negativo. sigue siendo negativa? Listo. Digo lo mismo. Ujú. Listo. Y la derivada en el eje Y, ¿qué signo tiene? Ahora sí es negativa, creo. ¿Votos? ¿Quién más? Negativo. Negativa, en el eje Y, ¿sí o no? Entonces vamos hacia abajo. Entonces la solución en este caso va como así. Recuerden lo que nosotros teníamos antes. Esperen. Recordemos lo que estamos haciendo es viendo cómo se recorre esta cosa, ¿sí? Entonces probablemente estamos observando en este momento que si estamos por aquí, en cierta zona, él va hacia allá y luego empieza a disminuir, luego por aquí abajo nos tiene que dar hacia la derecha y luego nos tiene que dar como hacia arriba. O sea, estamos obteniendo como esta geometría. Realmente eso es lo que estamos haciendo en este punto. Vamos a hacer otros 4 y ya. Nos vamos a parar acá en esta zona y luego nos vamos a parar acá en esta zona. Entonces, en este puntico que queda solo, ¿qué signo tiene la derivada en el eje X? Positiva. Positiva, ¿sí o no? Ya pasamos a la otra condición, estamos por debajo, ¿cierto? De y igual a sobre b. ¿Qué signo tiene la derivada en el eje y? Negativa. Negativa. Ujú. Uno también puede con los valores especificar cuál es más grande que el otro. Yo lo estoy pitando como casi similares. Eso no es cierto, no necesariamente pasa eso. Pero bueno, entonces aquí nuestra dirección va así más o menos. Y por último cogemos un punto por acá. Signo de la derivada en el eje de X, positiva. Signo de la derivada en el Positiva también. positiva. Obviamente faltan otros puntos, ¿no? Por ejemplo, puntos por acá, ¿cierto? Porque ahí cambia de signo también el X, etcétera. Pero como ustedes pueden darse cuenta, aquí lo que le está saliendo a uno es que más o menos esto tiene una geometría en donde vamos a estar haciendo como más o menos este comportamiento, ¿sí? En esta dirección, en esta dirección. Va a depender de la condición inicial exactamente de la curva que estamos recorriendo. Pero miren que aquí en ningún momento estamos resolviendo nosotros nuestra ecuación diferencial. Eso es como, digamos, una de las partes importantes. No lo estamos resolviendo. Nosotros lo que estamos viendo es que nuestras soluciones, cómo se están comportando en diferentes regiones del espacio, y eso está completamente determinado por los signos de las derivadas. Y además, pues si de todas maneras nos devolvemos a ver que estamos estudiando también cuánto nuestras derivadas son nulas o positivas o negativas, pues también eso nos está diciendo que si arrancamos de estas condiciones iniciales, por ejemplo, y igual a A sobre B o X igual a C sobre D, pues no vamos a tener evolución porque ahí nuestras derivadas valen cero. Este es el estudio geométrico de las soluciones. Y lo que uno hace después es estudiar, digamos, de acuerdo a los parámetros, qué geometría tienen estas soluciones. Y lo puede hacer numéricamente, teóricamente, dependiendo del sistema, dependiendo se lo puede resolver. Entonces, el espacio de fase es una forma alternativa y geométrica de estudiar la solución de las ecuaciones diferenciales sin realmente resolverlas, en donde estamos viendo la relación entre las dos variables diferentes o todas las variables que uno tenga ahí. El tiempo se vuelve algo, como en este caso, paramétrico, y a uno lo que le interesa es cómo se comportan esas soluciones. A uno no le interesa exactamente un valor de una solución, sino la geometría de esas soluciones para poder entender ese sistema, cómo está propiamente determinado o no. Ese espacio de fase, cuando uno está hablando, digamos, ya de sistemas físicos, no sé, una masa unida a un resorte o algo así, lo puede llevar a uno a que uno está graficando, por ejemplo, la posición en función de la velocidad. Que eso es una gráfica realmente de posición en función del momentum. Uno lo puede ver si uno multiplica por la masa, pero pongamos m igual a 1. Y si uno tiene, por ejemplo, un oscilador armónico y una escala apropiadamente, pues bueno, digamos que eso le va a dar uno, yo no sé si esto me vaya a completar bien esta elipse. Bueno, ahí está más o menos. Está un poquito corrida. Digamos que tenía inicialmente una condición que la llevó a estar así.
uno lo que observa es que, por ejemplo, en el oscilador armónico las órbitas se comportan de esa manera. Pero si uno, por ejemplo, le incluye amortiguamiento, entonces la órbita, digamos, puede arrancar acá a velocidad cero inicial, pero con una elongación inicial. Y nuestra órbita lo que va a hacer, pues, es esto, hasta que se queda completamente quieto, ¿cierto? Digamos que a la posición de equilibrio y con rapidez nula. Entonces uno también, de nuevo, estudiando este tipo de situaciones, uno puede observar cómo se comporta su sistema. Uno puede observar que cuando el oscilador no es lineal, si uno le mete demasiada energía, pues entonces le van a dar soluciones que como que nunca se van a estabilizar, que están rodeando estas soluciones que sí están estabilizadas. Y ahorita vamos a ver algunas gráficas así de ese estilo. Entonces, resumiendo, lo del espacio de fase lo que nos permite a nosotros es como observar de una manera alternativa cómo son las soluciones sin realmente resolver el sistema, sino que le da a uno como una información más global de para cualquier tipo de condición inicial cómo se va a comportar el sistema. Entonces, es una información alternativa muy poderosa y pues bueno. Esto también lleva a que cuando se están estudiando este tipo de ecuaciones uno empieza a hablar ya de los espacios, digamos, posición y momentum, que esto en mecánica analítica es importante porque además termina uno hablando del hamiltoniano y con eso pues uno termina metiéndose digamos, a estudios teóricos mucho más útiles de la mecánica que en física. Por lo menos se ve cómo se llama la mecánica analítica, que también conecta después con la mecánica cuántica. Yo pues no voy a entrar más en detalle ahí porque pues por una parte no me acuerdo tampoco. Pero la segunda parte es porque pues aquí hay personas que no son de física, entonces pues me pongo a hablar y los pierdo más. Pero pues eso yo no sé si ustedes, digamos, creo que aquí todavía quedan algunos de ingeniería. No sé si ustedes en algún momento ven, yo sé que ven mecánica, ¿sí? Física mecánica y mecánica como tal, de estática y dinámica y todo eso. Pero no creo que ustedes utilicen hamiltonianos o sí, no sé si me podrían como corregir los ingenieros que estén acá. Aquí están diciendo qué pena que no vi el chat. Lo que sí sé es que, por ejemplo, en ingeniería y hasta en economía ven lagrangianos. Ese tipo de mecánica analítica, pero no como mecánica analítica, lo ven, ellos ven las ecuaciones de Lagrange para los sistemas dinámicos, que no representan necesariamente, pues obviamente, sistemas físicos de la mecánica, sino que representan sistemas dinámicos de la economía, la macroeconomía y cosas así. También en ingeniería lo ven. Eso sí lo ven, pero yo no creo que, yo no sé si, yo no sé la verdad si entren a ver hamiltonianos o cosas de ese estilo, que también determinan dinámica y son completamente análogos. La cuestión sería ahí cómo se define como una energía, ¿no? Pero pues la energía como tal en física tiene una interpretación, pero pues en esos sistemas se podría definir más bien como algo que se conserva, ¿cierto? Conjugado como al tiempo. Bueno, entonces esto es como una introducción muy rápida, muy básica de qué es lo que uno hace con este estudio del espacio de fase, los sistemas dinámicos en términos del espacio de fase. Y pues eso es lo que vamos a ver entonces, cómo alternativamente nos permite entender las soluciones en nuestros casos. Yo, por ejemplo, considero que sería útil en este caso, digamos que tenemos acá, colorear los puntos de acuerdo a el tiempo, o sea, que el tiempo está embebido acá de forma paramétrica, entonces darle como un color paramétrico al tiempo que nos vaya diciendo aquí empezó el tiempo y el tiempo ha ido pasando, y entonces uno se puede más o menos ubicar de cómo es la evolución con el color de los puntos. Eso se puede hacer fácilmente, pero entonces, bueno, así es que podemos calcular nuestros espacios de fase. Este modelo de Lorentz, por ejemplo, se utiliza para simular el clima. Y de hecho, cuando Lorentz estuvo estudiando este sistema, no es el mismo Lorentz con T al final, sino es otro Lorentz. Cuando él estuvo estudiando la solución numérica de estos sistemas fue cuando empezó a darse cuenta que en el computador tenía como una sensibilidad muy fuerte a condiciones iniciales, ¿sí? Y él pensaba que era un error numérico, pero resulta que no. Eso tenía que ver precisamente con un sistema caótico en donde no tiene sensibilidad a condiciones iniciales y por lo tanto no podía predecir de forma exacta. Es decir, si ustedes arrancan de un punto específico en condiciones iniciales y si hay un sensor que está un poquito dañado que les da un punto cerquitica, pero diferente, la predicción al tiempo a largo plazo, si esto está simulando, digamos, más bien del clima, si esto está simulando pues el clima, les va a dar completamente diferente en un atractor, pero en un punto completamente diferente. Entonces, por eso es que la predictibilidad de este tipo de sistemas a largo plazo es muy complicada
Y hay diferentes técnicas para irlo como mejorando. Obviamente, entre más sensores tenga, entre mejor información tenga en mi condición inicial, pues va a ser mejor. Pero eso es inevitable porque en el caos, en los sistemas dinámicos que son caóticos, esa separación es relativamente exponencial. Entonces, así yo empiece con algo pequeño, va a haber una escala de tiempo en la que la separación de mis dos soluciones es gigante y yo ya no puedo como predecir apropiadamente. Por eso, las predicciones de clima son más exactas entre pues menos tiempo ha pasado, ¿cierto? Obviamente, entre más tiempo ha pasado son peores. Entonces aquí estamos, digamos, se simula como temperatura, presión y yo no sé cuál es la otra variable. Aquí la idea es como simular esto un poco para ver cómo se comporta el sistema. Y ahora es un sistema de tres dimensiones. Colocamos nuestras constantes, colocamos nuestras derivadas. Entonces observen que ahora es un arreglo, pero pues que tiene retorno a tres componentes. Derivada de la primera componente menos a por x más a por y, segunda componente, tercera componente. Y acá observen que yo estoy haciendo dos soluciones. Esta primera solución pues es la solución normal, pero esta segunda solución, analícenlo ustedes y díganme qué diferencia hay entre ellas. Una diferencia pequeña en X0, sí. Exacto. La única, todo es igual. Hay simplemente una pequeñísima diferencia en x0. Y luego pues simplemente lo que estoy haciendo es, voy a pintar una matriz de dos columnas, dos filas, dos columnas. Y al primer elemento de eso le va a pintar la solución y igual 0, mejor dicho, en función del tiempo vamos a pintar la primera componente. Y de la segunda solución, la que tiene esa pequeña diferencia, también vamos a pintar la primera componente. Vamos a ver si se diferencian o no se diferencian. Luego en la segunda parte vamos a pintar el espacio de fase de la solución 1 con su y sub 0, con la primera componente, y la solución 1 con su y sub 1, la segunda componente. Esto es un espacio de fase. La otra gráfica va a tener de nuevo nuestra solución 1 con la tercera componente, porque como ahora tenemos tantas variables, bueno, tenemos tres, en dos dimensiones solo podemos pintar, digamos, x contra y, x contra z y y contra z. ¿Sí o no? Entonces eso es lo que vamos a tratar de dibujar, esos espacios de fase que son como proyecciones del verdadero espacio de fase, que en este caso será como tridimensional, x contra y contra z. Vamos a ejecutar esto y esto es lo que nos da. Yo creo que algunos de ustedes han visto estas figuritas. De hecho, creo que esto está en el logo del grupo de caos y complejidad del departamento de física, porque es uno de los atractores más famosos, ¿no? Que es el atractor en forma de mariposa o que se conoce, digamos, en la teoría del caos. Entonces vamos a tratar de analizar estas figuras. La primera es esta, que nos está pintando la posición en función del tiempo, pero observen por favor que estas dos, digamos, aquí hay como dos soluciones que inician muy cercanos, entonces tiene unas soluciones rarísimas. Observen que aquí ya se demuestra cómo es de difícil predecir el clima, ¿no? Y llega un momento en que se separan. Entonces observen que llegó un punto, ellas ya se venían separando, lo que pasa es que en la resolución de la figura no se ve. Ellas ya se venían separando y llega un momento en que las dos soluciones se separan definitivamente. Y entonces observen, por ejemplo, que si yo la café, creo que es la primera. No, mentira, la azul. La azul es la solución 1. Entonces, con la solución 1 yo tendría, si X es, qué sé yo, la presión que está relacionada con la probabilidad de lluvia, aquí me estaría dando positiva en este tiempo. Pero si yo tengo un pequeño error al inicio, una pequeña diferencia, resulta que ahora predigo una parte negativa, entonces ya no hay ese fenómeno que ha predicho. Entonces es completamente diferente. Y la única diferencia fue este pedacito acá. Digamos, incluso si yo le pongo más pequeño, de todas maneras va a partir. Miren, después de un tiempo se van a diferenciar. ¿Sí? Eso va a suceder. Y no importa incluso cuál de las dos, cuál de las componentes yo perturbo. Miren que también va a suceder. Obviamente no es de la misma manera, no es exactamente igual, pero también se van a perturbar si las diferencias se acumulan en diferentes variables. Entonces, por eso es que es tan difícil en este tipo de sistemas con sensibilidad a esa condición inicial poder predecir a largo plazo exactamente cuál es la solución. No es posible. Lo que uno tiene que hacer es ir, digamos, colocando las condiciones actuales a medida que pasa el tiempo, traigo los sensores y le pongo los valores
de ese momento para tratar de mejorar mis soluciones y para que yo siempre esté prediciendo a corto plazo. Pero pues obviamente eso es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Uno tiene siempre que ver cómo simula este tipo de climas. De hecho, hay empresas dedicadas solamente a esto, a modelar el clima. Y tienen que tener sensores meteorológicos por todo lado. Y entre más sensores, mejor. Pero el mantenimiento de todo eso, pues requiere también esfuerzo y dinero y personal y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la primera parte, la sensibilidad de condiciones iniciales. Esto es un sistema caótico. Caótico no quiere decir que no puedo predecir, que no existen las reglas. Claro que existen las reglas. Aquí está la regla de evolución. Caótico básicamente quiere decir que el sistema es no lineal. Caótico quiere decir que el sistema tiene sensibilidad a condiciones iniciales. Y caótico también dice es que la solución nunca se va hacia infinito. Si yo tengo un sistema que se va para infinito, eso no es un sistema caótico. No está acotado, que es una de las condiciones también necesarias. Uno incluso puede tratar de caracterizar, ir acumulando cuánto es la diferencia en función del tiempo entre las dos soluciones. Y al final, eso le va a dar a uno unos casos en donde si uno grafica más o menos esa diferencia en función del tiempo, si la grafica en logaritmo, digamos logaritmo de delta, en función del tiempo, uno va a observar que las curvas que está obteniendo, pues hacen unas cosas raras, pero llegan regiones en donde más o menos se comportan así, y luego pues por el tamaño finito del sistema y cuando ya se ubican en el atractor, pues van a mantener como un tamaño, una cosa así constante. Resulta que esto que uno tiene acá está pendiente, que como estamos graficando semilogarítmico, es digamos, determina una dinámica exponencial. Esa pendiente se llama el exponente de Lyapunov. Hay muchos exponentes de Lyapunov. Uno también, pues, asume que hay uno que domina a los demás. Uno puede demostrar eso. Entonces uno mide estos exponentes de Lyapunov. Y si uno quiere demostrar cuantitativamente que un sistema es caótico, uno lo que hace es medir su exponente de Lyapunov. Y si el exponente de Lyapunov le da mayor que cero, definitivamente ese sistema es caótico. Si le da menor que cero, pues ¿qué significa? Menor que cero quiere decir que esa distancia está disminuyendo, ¿cierto? Esa distancia está disminuyendo. Entonces se están acercando, entonces, pues no es caótico, no va a haber sensibilidad a condiciones iniciales. Dos cosas que empezaron diferentes se están acercando con el tiempo y van a coincidir. Entonces la idea, digamos, cuantitativa para medir ese caos también es medir esos exponentes de Lyapunov, ver si tiene uno exponentes de Lyapunov en ciertas zonas mayores que cero. Y si uno tiene parámetros, por ejemplo, como en esa dinámica de poblaciones que vimos antes, ese exponente de Lyapunov depende de esos parámetros, por ejemplo, depende de ese R. No sé por qué, no sé por qué pasa esto. Entonces uno tiene que L depende de R y a veces entonces le va a dar a uno, le van a dar a uno como unas figuras en donde si uno grafica los exponentes de Lyapunov en función de un parámetro del sistema, digamos, aquí pongo el exponente de Lyapunov y aquí pongo el R en mi ecuación logística, le van a dar que a veces eso es positivo y luego baja, luego es positivo, luego baja y cosas así. Se mantiene así y luego baja. Entonces hay zonas donde el sistema es caótico porque los exponentes de Lyapunov, por lo menos el más grande es positivo, pero hay zonas donde no es caótico. Y eso tiene un montón de dinámicas detrás. Entonces uno puede estudiar en las zonas que es caótico cómo se comporta el sistema para muchísimas condiciones iniciales y les empiezan a aparecer mapas de bifurcación y bueno, un montón de cosas más. Pero todo viene fundamentalmente asociado pues a esto, a esta sensibilidad de condiciones iniciales. Entonces, como pueden ver, yo puedo resolver el sistema, digamos, numéricamente para unos parámetros y unos valores y ya, pero hay más información, muchísima más información detrás de todo esto, que está asociada pues a la naturaleza caótica del sistema y que uno puede medir. Y en caso dado, pues eso, digamos, es lo que uno está buscando. De hecho, entre los proyectos finales creo que hay uno que es precisamente medir los exponentes de Lyapunov de un sistema dinámico que es caótico, que está forzado, un oscilador no lineal. Y entonces, ¿cómo depende el exponente de Lyapunov de ese parámetro de forzamiento? Entonces, uno lo que tiene que hacer es para cada parámetro de forzamiento, simular el sistema mucho tiempo para dos condiciones diferentes, calcular cuánto es la distancia entre esas dos soluciones en función del tiempo, calcular entonces cuánto es el exponente de Lyapunov y con eso tiene un punto de esa gráfica que tenemos aquí arriba.
para un R o para un valor del parámetro, cuánto es ese L. Y luego tiene que volver a hacer lo mismo, varía el R, vuelve a simular el sistema 2 veces, calcula el exponente de la FUNOV y lo grafica, y al final puede detectar las zonas donde existe o no existe caos. Entonces, para que vean ustedes todo lo que uno puede hacer, y es mucho más, mi conocimiento, digamos, en sistemas dinámicos caóticos es muy básico, pero pues ya con eso es suficiente para que uno pueda caracterizar muchísimo más sus soluciones. Igual se puede hacer también para, uno puede observar si, por ejemplo, el modelo CIR es caótico o no, cómo se comportan esas soluciones, cuál es el espacio de fase de esas soluciones. Todo ese tipo de cosas se pueden hacer ahí. De hecho, es una buena idea hacerlo. Pero bueno, ¿hay alguna pregunta aquí antes de que yo voy a ver el chat? Listo, aquí parece que no hay preguntas. Listo. Y entonces, pues ahora sí, pasemos del caos a los espacios de fase. Está relacionado. Entonces, de nuevo, ustedes pueden ver aquí el X, aquí el Y. Y entonces aquí tenemos nuestra figurita. De hecho, si quieren, podemos poner las dos soluciones acá. Miren, voy a hacer lo siguiente. ¿Dónde está el espacio de fase? Este es, ¿no? Voy también a graficar en la misma figura, voy a graficar el espacio de fase, pero para la segunda solución. Y esto es para que ustedes observen efectivamente que aunque las dos soluciones van a separarse, que es lo que vemos acá, de todas maneras se mantienen en una región, ¿sí? Que es el atractor. Entonces nuestra solución es, yo perdí predictibilidad, pero sé que van a caer en esta región. Entonces como que el problema se transforma a no tenemos necesariamente que predecir exactamente en qué punto va a caer, sino cómo es la geometría de esta región, qué propiedades tiene. Hay teoremas topológicos sobre estas regiones y demás, porque las dos soluciones, así se diferencian a largo plazo, van a tener que caer sobre el mismo tractor. ¿Cuál es la dimensión fractal de esto? ¿Eso qué significa? ¿Por qué pasa acá? ¿Se cruzan soluciones o no se cruzan? ¿Que no se deberían cruzar? Bueno, ese tipo de cosas. Y pues estas son diferentes proyecciones en los otros ejes de nuestro sistema de evolución. Y obviamente todo esto va a depender completamente también de los parámetros que le estamos introduciendo aquí al sistema, ¿cierto? El A, el R, el B, van a depender completamente de ese tipo de dinámicas. Bueno, aquí les quería mostrar que uno puede hacer la gráfica tridimensional también con Matplotlib. Uno puede hacer la gráfica tridimensional del sistema, entonces aquí está el atractor. Yo no sé si yo le puedo poner aquí Notebook, esto ya a veces friega mucho. No, para que me lo dejara interactuar, me lo permitiera a mí rotar. Entonces, pues bueno, yo aquí, este es el verdadero atractor, lo que ustedes están viendo acá arriba son proyecciones, entonces yo le miro la sombra en este plano, le miro la sombra en el plano de allá, le miro la sombra en el plano de acá. Esas son estas tres figuras que tenemos aquí. Esta es la forma real del atractor. Y hay una librería que me parece muy chévere para ver este tipo de cosas en 3 dimensiones de forma interactiva que se llama IPyVolume, pero realmente yo traté de hacerla funcionar y no me funcionó por algún tipo de actualización que hubo. Ah, pero, uy, funcionó. Entonces no voy a decir nada. Entonces miren, aquí está el atractor tridimensional. Ayer no me funcionó. Y hoy sí, bueno. Eh, está el atractor tridimensional, este mismo que tenemos aquí arriba. Pero pues podemos interactuar con él, podemos acercarnos. Si nosotros hacemos, por ejemplo, muchos más puntos, pues va a quedar mucho mejor representado nuestro atractor. Y pues esto es muy útil como para uno ver realmente estas cosas tridimensionales que geometría tiene, ¿cierto? Entonces, bueno, esto es para que ustedes vean. Voy a mostrarles ahí PyVolume qué más puede hacer para que la conozcan. Examples, acá. Entonces, pues, el que estamos mirando ahorita es un scatter show, pero pues hay mucho más. Eso es una cosa que es bastante rápida. Yo no creo que les funcione en Colab. ¿Sí les está funcionando en Colab o no? Por lo menos a mí esto y no me funcionó en Colab. No, ¿cierto? Intenten de pronto ejecutar esta celda, así como está escrito acá, pero yo no sé si eso funciona en Colab, déjenme ver. Digamos que en Colab no funciona absolutamente todo lo que uno tiene acá, ¿no? Entonces, bueno, a veces pasa eso.
Tiene celdas ocultas, ya estaba. ¿Cómo puedo ver esas celdas? Eso. Así que ejecute esto. Tenemos a que termine de ejecutar. A que caliente, que inicie la máquina virtual. Listo. Ya terminó. Ahí está. Y si le hago esto, este sí va a funcionar, la gráfica en 3 dimensiones, ahí está. Pero si lo hago acá, me va a salir un error porque me va a decir que no sabe qué es IPyVolume, ¿cierto? Voy a ver si aquí funciona Conda. Yo no estoy seguro si esto funciona. Conda not found. Vamos a intentar otra cosa. Y esta es la manera de ejecutar como comandos dentro del notebook, pero comandos dentro del sistema. Entonces le vamos a decir pip install IPyVolume. Yo no creo que no esté siendo suficiente. Voy a comentar este de acá. De pronto me salió un error porque no lo puedo hacer. Vamos a ver. Ahí está instalando un montón de cosas. Solo con instalarlo no es suficiente. Uno tiene que actualizar ciertas extensiones. Vamos a ver si ahora sí. Ya me salieron unas cosas raras acá. Me dice third party Jupyter widget, support for the needs to be enabled separately, support for this widget will be loaded in the external from Colab. Bueno, vamos a ponerle esto acá. Voy a poner aquí en esta del settings. Ya terminó. Listo, vamos a ver. Si no, nos vamos a quedar acá. Ah, funcionó. Entonces ahí está, miren. Lo único que hay que hacer era, ya les copio, digamos, en el chat la celda para que la copien. Básicamente lo que está en esta celda es para que instalen IPyVolume con pip y luego una cosa específica de Colab, que es para que active esos widgets de salida. Y ahí pueden ustedes interactuar con el atractor en 3 dimensiones. Háganle si quieren y lo prueban y me cuentan si tienen algún problema. La persona que me dijo que no le funcionaba, ¿ya le funcionó? Profe, yo lo acabo de probar y ya funciona. Sí, profe, ya, Excelente, sí, listo. funcionó. Listo, Juan Diego. También Daniel ya me confirmó. Listo. Entonces ahí ustedes pueden ver que uno puede hacer figuras, digamos, interactivas para uno poder entender. En una exposición esto es muy útil. Si ustedes llegan y le muestran esto, digamos, en una exposición a alguien y es mucho más claro, pues que tener, digamos, la simple figurita estática tridimensional, pues que eso tiene más información que la que uno puede observar, ¿sí? Y les quería mostrar, pues que esta es una de las tantas formas en las que uno puede hacer estas figuras. Uno incluso puede utilizar, yo no sé qué está haciendo esta vaina. Widgets, uno puede utilizar widgets acá. IPython permite hacer eso, entonces uno le puede decir que va a cambiar los niveles de acuerdo a un valor que va a especificar en esta zona, la opacidad. Y esto es bien que funciona bastante rápido. Que hay como una cabeza que están simulando, ¿cierto? Es como una tomografía que se hizo ahí. Entonces con esto uno puede ver diferentes niveles. Por ejemplo, uno puede calcular también los meshes, uno puede definir superficies de este estilo. Como que aquí cambia como la representación. No, aquí están los puntos y aquí está el mesh. Uno lo puede quitar. Puede hacer gráficas también de, digamos, esas ecuaciones que tenemos nosotros cuando hablamos de las derivadas y sus signos. Uno puede poner flechas de acuerdo a esos signos y hacer también ese tipo de ilustraciones. Vamos a ver qué más hay acá. Ustedes pueden copiar y pegar allá, ¿cierto? Y bueno, ahí como para que ustedes medio la conozcan, funciones paramétricas también pueden hacer. Pueden hacer cortes. Entonces hacen un corte sobre cierta zona para ver cómo se comporta el sistema en esa zona e ilustran las dos. Y hacer estas ilustraciones, yo sí les digo a ustedes, es muy importante que ustedes gasten un poquito de tiempo para poder, digamos, pensar cuál es la mejor manera en la que yo debería ilustrar mis datos, de forma tal que transmito la información de manera apropiada, clara y genera interés y además me permite condensar cosas. Pero si yo simplemente pongo como un punto y ya, y una curva que está casi todo vacío y unos puntos por aquí acumulados, pues como que no. No me da como mucha información, como que no aclara conceptos, no permite generar discusiones.
Entonces, las figuras son de las partes más importantes de un artículo, de una tesis, de un trabajo, de un informe, de lo que sea. Y la calidad de ellas, pues también. Entonces, pues para que ustedes tengan en cuenta que hay muchas librerías, estas no son las únicas, que existen, digamos, en Python en diferentes sistemas en las que uno puede ilustrar sus conceptos de una manera más sencilla. Observen, por favor, también que existen otras como Plotly, que también generan gráficas interactivas en 2 dimensiones o en 3 dimensiones. O sea, que la galería. Eso se utiliza mucho para hacer dashboards, como ustedes los que ven acá, en donde uno presenta cosas. Pero esto ya es como cuando uno está haciendo data science y quiere cómo hacer esos dashboards, pero uno lo puede utilizar también en sus propios, en sus propias visualizaciones para hacer estas figuritas y las figuritas terminan siendo figuras interactivas, ¿sí? Entonces uno genera figuras interactivas incluso en 2 dimensiones, donde uno puede mover cosas, ¿sí? Uno puede mover cosas y eso pues facilita muchísimo el análisis de los datos que uno está tratando de entender. O sea, aquí no es simplemente como pintar, sino también visualizar para analizar. Y eso al final me lleva a la última recomendación. Y la última recomendación es la siguiente. Nosotros hemos estado cometiendo también, ya hemos dicho que un par de errores de buenas prácticas, como esta de definir como variables globales. Y hay otra cosa es que nosotros hemos estado como mezclando muchísimo lo que es la solución del sistema, el procesamiento, con la visualización del sistema. Lo que es, digamos, recomendable es que ustedes separen esas 2 etapas. Esto debería generar las 2 soluciones e imprimir los datos. Y luego esta parte es otro programa, otra celda, otro script que lee esos datos y los dibuja. ¿Por qué? Muchas veces yo puedo pensar que hubiera pintado mejor de otra manera mis datos, ¿cierto? Entonces en ese caso yo hubiera tenido que repetir pues toda la simulación de nuevo para poder hacer ese pequeño arreglo que hice acá. Y eso no tiene sentido. Tiene sentido si, digamos, esto como lo estamos haciendo ahorita, pues no se demora casi nada. Listo, está bien. Pero si lo que yo tengo aquí arriba en este procesamiento es una simulación gigantesca que se demora una semana, o un día, o 3 horas incluso, pues yo no puedo estar esperándome 3 horas para ver si la modificación que hice, pues, funcionó. Entonces ahí es preferible separar las dos cosas, porque a veces la visualización cambia mucho, pero los datos no. ¿Listo? Entonces es bueno también que ustedes piensen un poquito en ese tipo de situaciones. Yo no recuerdo aquí este link. ¿Dónde nos lleva? Ah, bueno, aquí está como la visualización interactiva también ¿de qué? De ese atractor. Ustedes no deben estar escuchando ahorita nada porque yo no les compartí el sonido, pero no importa. Aquí están hablando que esta es la simulación de clima. Ustedes tienen ahí el link. Aparecen las ecuaciones de Lorentz. Aparece Lorentz, ¿sí? Y entonces, aquí está, digamos, cómo se comportan las simulaciones. Esto también lo puede hacer uno en Python, ¿no? A medida que está pasando el tiempo. Entonces hay dos condiciones iniciales, una amarilla y una azul. Esas comenzaron muy cerca, pero no iguales. Y pues ambas están recorriendo el atractor sin salirse de él. Yo no sé en dónde están exactamente ubicadas en un tiempo dado, pero sí sé que tiene que estar dentro de este cuerpo, dentro de esta geometría. Y las propiedades topológicas de esta geometría me dicen a mí las propiedades, digamos, de mis soluciones. ¿Sí? Entonces, para yo generar, digamos, apropiadamente ese sistema, pues miren, aquí, por ejemplo, son diferentes condiciones iniciales. Todas son diferentes condiciones iniciales. Cada una de esas pelotitas está evolucionando en ese sistema. Se van a colocar muchas diferentes condiciones iniciales y cuando se empiece a evolucionar el sistema, pues ese cubo inicial que uno tenía al principio, pues va a tomar la forma del atractor de Lorentz. Estos mapeos también, pues digamos, esto todo es como una propiedad de transformación del espacio, por eso aquí hay mucha topología metida detrás. Y se formó como un corazón. Y así es que, digamos, aparece esta parte de la teoría del caos. Entonces, si quieren, hagamos una pausa en este momento de 5 minuticos y ya volvemos. Si quieren, pueden ver el video ustedes completo, se los voy a copiar en el chat. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? 5 minuticos de pausa. ¿O no? Listo. Listo. Vamos volviendo. Voy a compartirles otra vez la pantalla.
Voy a cerrar acá. Voy a copiar esto que hicimos nosotros para resolverlo de la visualización en Colab para el futuro. Y entonces, ¿dónde estaba eso? Place Lawrence Model. Acá. Y aquí le vamos a poner por listos. Bueno, entonces ahí pues yo estoy aprovechando como para salirme a enseñarles algunas otras cosas que ustedes pueden ver que pueden ser útiles y que pueden aprender digamos que para representar sus sistemas, herramientas de Python extras que pueden utilizar ustedes para representar sus sistemas. Ahora bien, vamos a volver a lo mismo que habíamos dicho anteriormente, que era, ¿qué pasa si yo trato de ver, si yo le pusiera esta condición inicial, qué tipo de dinámica tiene el sistema? Si le pongo esta condición inicial, ¿qué tipo de dinámica tiene el sistema? Si le pongo esta, será muy interesante poderlo hacer para muchas condiciones iniciales, ¿sí? Y para eso nosotros vamos a utilizar una funcioncita que se llama stringplot. Stringplot nos va a permitir como ver estos mapas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a coger como muchas condiciones iniciales, vamos a discretizar esta región y antes de seguir, ¿están viendo mi pantalla? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es coger como un rectángulo de esta región y vamos a partirlo en muchos pedacitos y cada pareja ordenada de esos pedacitos va a ser una condición inicial. Esto es lo que representa el Xmin y el Xmax, el Ymin y el Ymax. Vamos a hacer una mesh grid que es coger y sacar estos puntos precisamente de cada una de esas parejas ordenadas. Y luego lo que vamos a hacer es calcular las derivadas para todas esas diferentes posiciones. Observen lo que estoy haciendo. Yo no estoy resolviendo el sistema. Yo lo que estoy haciendo es, para cada uno de estos puntos, dígame la derivada para dónde va. ¿Sí? Entonces, cojo y discretizo mi posición, mi velocidad en una región rectangular, saco muchos puntos, y en cada uno de esos puntos hago estas flechitas. Yo le pregunto para dónde va. Eso es lo que yo hice acá, cuando calculé las derivadas en X y en Y. Luego lo que hice aquí fue como un escalamiento simplemente para poder pintar apropiadamente nuestro sistema, para poder colorearlo. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un análogo de la energía total de este sistema. Entonces tenemos mgh más un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Eso es como un valor de energía. Y eso lo voy a utilizar simplemente para poder colorear los datos de tal manera que lo que tenga poca energía, que está como digamos cerca aquí al reposo, va a tener un color diferente a lo que tiene mucha más energía, ¿sí? Entonces miren que lo estoy utilizando para colorearlo. Entonces stringplot es una función muy útil porque yo le mando los x y los y, los valores de las derivadas en cada uno de esos x y y, le mando una función para colorear, un parámetro para la densidad, un grosor de las líneas, y la última versión de Matplotlib que salió la semana pasada, que es la que estoy usando yo ahorita, la 360, permite mandarle este parámetro extra que nos va a dar la siguiente figura. Entonces, miren, yo lo voy a ejecutar acá localmente. Aquí me está saliendo cuál es la versión de Python que tengo, 360. Y observen esta figura. Para este sistema que yo tengo acá, que no es igual al que teníamos anteriormente, ¿o sí? Sí, es el mismo sistema ¿cómo se llama? De la octava Volterra que habíamos estudiado antes. Esto es lo que estamos obteniendo. Digamos que yo quiero que sea un poquito menos grueso. El espacio de fase me está dando esta curva. Entonces miren que este nuevo parámetro me está permitiendo no tener como líneas rotas, ¿sí? Y me dan unas curvas muy bonitas. Entonces aquí están las flechas. Miren cómo se comporta nuestro sistema. Y uno puede ver que dependiendo del punto donde se encuentre, por ejemplo, si yo estoy en esta zona, pues la solución se va a ir para allá. Si estoy en esta zona, se va a ir para allá. Y así sucesivamente. Todo esto va a depender del parámetro. Nosotros estábamos anteriormente por aquí, muy pegaditos a este pedazo. Y por eso veíamos como el atractor en esta zona de esa manera. Pero cuando uno se va alejando, uno puede ver dinámicas completamente diferentes. Observen, por ejemplo, la dinámica completamente diferente acá. Miren que estas curvas tienden a pegarse en este eje y a bajar. Estas tienden a pegarse en este eje y a bajar, pero aquí es diferente. Las curvas tienden a alejarse del eje. Si a ustedes no les corre esto en Colab, por favor, comenten esa línea y descomenten la que está encima. La ejecutan, les va a dar algo parecido, pero pues no igual. Hay streamlines que están broken, ¿sí?
Ejecútenlo si quieren y me cuentan si en Colab les funciona esa segunda línea o no. Yo también lo voy a hacer. No, no les funciona. Porque le dices que les debe salir un error así, ¿cierto? Stream plot got an unexpected keyword argument broken streamlines. O sea, les toca correr con la versión. Mire, es que en Colab está la versión. ¿Sí les dio o no les dio? Sí me graficó, pero como igual que aparece ahorita en Colab a ti. Listo. Voy a tratar de hacer aquí un truco. Voy a decirle pip install upgrade matplotlib. Vamos a ver si esto funciona. A ver si el man instala matplotlib 360. No, miren que la última versión que está haciendo es 353. Sí la actualizó porque la que teníamos era 322. Pero ahora lo que va a hacer es instalar la 353, que de todas maneras sigue siendo pequeña. The following package were pretty important in the runtime. You must restart the runtime in order to use the new list. Bueno, sí, pero igual instaló la 353, me da la misma. ¿Será que si yo le pongo aquí igual a 3.6.0? Estoy experimentando, yo no sé si esto funciona. Entonces dicen, no, yo no tengo esa versión, yo voy hasta 353. Listo. No se puede, en Colab no se puede actualizar. Entonces, pues no, nada. A menos que lo tengan instalado localmente con Conda, no les va a funcionar, sino que les va a salir así roto. Pero de todas maneras, como pueden ver, con esa función de stream plot, uno puede estudiar el espacio de fase de una manera, pues digamos, masiva y muy útil, ¿no? Nosotros estábamos antes en este pedacito nomás, ahora podemos estudiar como cosas mucho más grandes. También si nos interesa solamente ese pedacito, pues nos podemos reducir, digamos, entre 0 y 20. Hagamos eso. Voy a dejar lo que tenía antes comentado, no lo voy a borrar. Le voy a poner que lo haga entre -10 y 10. Vamos a ver. Entonces miren que aquí tenemos el atractor que veíamos antes, estábamos como por acá, en este pedazo, ¿cierto? Era donde estábamos anteriormente. Pero pues aquí estamos estudiando condiciones iniciales muchísimo más grandes y nos estamos haciendo una mejor idea de qué es lo que está sucediendo en nuestro sistema, más o menos. Aquí tenemos otra ecuación diferencial de ejemplo. Y esta ecuación diferencial, quiero que observen lo siguiente. Tratemos de escribir, por favor, vamos a tratar de escribir este sistema, a ver cuál sistema es el que estamos modelando para tratar de entender estas curvas rojas que serán. ¿Listo? Entonces voy a copiar esta función de derivadas, la voy a pinear. Acá voy a pasar a la tableta, tin, tin. Y ustedes me van a ayudar, por favor, a tratar de escribir cuál es ese sistema que tenemos ahí. A ver, tenemos un vector de estado, lo voy a llamar ese para que no nos confundamos con la Y. Está compuesto por un X y un Y. Y ahora lo que quiero es que coloquemos cuánto es la derivada. ¿Me pueden decir, por favor, qué escribo? La derivada de la primera variable, ¿qué es? X más Y. Ajá, muchas gracias. X más Y. 4X menos 4x 2Y. menos 2y. Gracias. X, este man, este es S de 0 y este man de acá es S de 1. Listo. Si yo miro cuando las derivadas valen 0, yo tendría la recta X más Y igual a 0, que sería Y igual a menos X, y sería la otra 4X menos Y igual a 0, que sería Y igual a 2X. Pues precisamente esas son las curvas. Esto tiene un nombre técnico que ya no recuerdo en este momento, la verdad. Si alguien se acuerda, pues me puede decir. Que nos está diciendo que hay una curva especial, que es Y igual a menos X, que es esta. Perdón. Y hay otra que es Y igual a 2X, que la vamos a poner con el otro color, que tiene una pendiente que es el doble, ¿cierto? Que es esta. Y precisamente, como esos son los puntos donde nuestras derivadas se hacen nulas, tener valores por encima de esas curvas, por debajo de esas curvas, nos está diciendo a nosotros,
cómo se comporta nuestro sistema. Eso es lo que ustedes están viendo específicamente acá. Eso es lo que tenemos aquí graficado, ¿sí ven? Y igual a 2x, y igual a menos x. Y como pueden darse cuenta, esas dos líneas rectas en ese sistema lineal nos están separando el comportamiento de nuestras funciones. Si yo me paro por acá, nuestra función se va a comportar de esta manera y se va a ir. Si yo me paro por acá, va a hacer esto. Si me paro por acá, va a hacer esto. Si me paro por acá, va a hacer esto. O sea, los comportamientos están separados en ese sistema de acuerdo a estas dos, digamos, líneas de separación. Pero hay más. Hay más que podemos hacer acá. ¿Qué más se puede hacer? Este sistema yo lo podría escribir también como una matriz multiplicando al vector x, y. Esa matriz que tendrá en la 1, 1. 1, 1, ¿cierto? Y en la segunda tendría 4 y menos 2. Entonces esto es como si hubiéramos escrito el sistema como ds de t igual a una matriz por S. Bueno, esa matriz la puse con flecha como si fuera vector, pero lo vamos a poner así. Pero si ustedes se dan cuenta, esto, digamos, es una ecuación lineal. Esta es la ecuación. Si ustedes cogen la función de exponencial, pues esto le va a dar e a la x, ¿cierto? Si le ponen una constante acá, alfa por e a la x. Pero observen que lo que tenemos acá es derivada de e a la x de x, pues me da como e a la x, que en otras palabras es como derivada. Si s, en vez de poner s, le pongo e a la x, derivada de s de x es lo mismo que s. Esta vaina se parece muchísimo a eso. De hecho, nuestras soluciones uno las podría escribir como más o menos S es igual como un S de 0 por E a la A por T, pero pues A es una matriz, ¿no? Entonces uno tiene que entender qué significa ese tipo de cosas, pero eso surge acá. Entonces, de alguna manera, realmente no es que uno le vea la exponencial, pero sí hay una relación con la matriz. Esa matriz nos está determinando nuestras soluciones. Y si uno entonces dice, bueno, pero ¿cuáles son las propiedades de esta matriz? ¿Sí? ¿Qué propiedades tiene? Entonces, ¿cuáles son sus valores propios? ¿Cuáles son sus vectores propios? ¿Listo? Cuando uno mira eso, pues entonces van a surgir cosas que tienen que ver con estas direcciones. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, utilizamos linalg de SciPy, voy a Wolfram Alpha, yo no sé cómo se escribirá esto. Wolfram Alpha, acá, eigenvector, y cómo escriben aquí las matrices. Voy a ponerlo así. ¿Qué pasó? Y la matriz era 1, 1 y 4. Entonces, cuando yo hago esto, me da un vector. Observen un vector que va en la dirección y igual a x, ¿sí o no? Que es este primer vector. Y la otra que va en esta dirección. ¿Sí lo ven? Pero con un valor propio diferente de signo. Entonces, miren que son exactamente las mismas cosas que nosotros tenemos aquí. ¿Sí? Un vector así, un vector así. Entonces, observen que los valores propios de nuestra matriz están relacionados con esa visión geométrica, estamos hablando obviamente de un sistema lineal, y entonces al final uno lo que puede hacer es que la solución va a ser igual a una constante por e a la lambda 1 por t, donde lambda 1 tiene que ver con los valores propios de la matriz, más otra constante por e a la lambda 2 por t, y bueno, así es que uno puede empezar a resolver ese sistema y toda la información de la solución va a estar metida dentro de los valores propios y vectores propios de nuestra matriz. Entonces, cuando el sistema es lineal, uno hace ese análisis o linealiza uno el sistema, entonces uno hace esos análisis sobre la matriz y uno puede obtener toda esta información que estamos viendo en esta zona. Entonces, de nuevo, miren que yo no estoy resolviendo la ecuación diferencial para un solo punto, sino que estoy viendo cómo se comportarían todas las soluciones. Y ese es uno de los grandes poderes de este tipo de aproximaciones geométricas a este tipo de sistemas. ¿Está bien? Yo creo que aquí les he dado como una introducción a los que nunca lo habían visto, un repaso, pero pues muy por encima de todo este tipo de temas, ¿no? Del análisis geométrico de las ecuaciones diferenciales. Para que ustedes vean entonces por qué es importante y cómo se va conectando todo, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer después es coger este mismo tipo de sistemas lineales y empezar a analizar a partir de los valores propios, que ya lo hicimos, cómo son las soluciones. Y también cuando veamos los sistemas de problema de valor de frontera, también van a volver a aparecer las matrices,
para poder resolver esos sistemas de forma exacta. Lo que ya queda acá es empezar a hacer como más ejercicios en donde ustedes van a empezar a resolver más sistemas. Entonces van a tomar, por ejemplo, ese ejemplo, eso que tenemos arriba, el proyectil. Esta cosa del proyectil, pero le vamos a añadir amortiguamiento. Entonces la idea es que ustedes vayan allá y le añadan amortiguamiento al proyectil para ver cómo se comporta. Obviamente la cosa pues ya no va a ser una parábola, sino que va a ser de una forma diferente. Eso también aplica, digamos, estos son todos los sistemas dinámicos que a ustedes se les puede ocurrir. Cuando hacen, por ejemplo, simulaciones de circuitos eléctricos, entonces uno tiene capacitores, uno tiene también inductores, resistencias, una fuente de voltaje, y resulta pues que el comportamiento de esos capacitores o inductores pues es diferente en cada sistema. Entonces uno puede escribir unas ecuaciones diferenciales relacionadas con la carga y con la corriente. Y pues como la corriente es la derivada de la carga, uno puede escribir esto como sistemas de orden 2. Y bueno, uno puede resolver estos sistemas de nuevo y la idea es que ustedes resuelvan este tipo de sistemas también para ver cuáles son las soluciones. Obviamente tienen que tener cuidado porque tienen que pensar cuántas dimensiones tienen aquí ustedes. Entonces, digamos que las variables iniciales son Q1 y Q2. Pero aquí aparecen las corrientes, entonces tendríamos también que introducir las derivadas de Q1 y Q2, que son las corrientes. Entonces es un sistema de cuántas dimensiones, cuántas variables en total va a tener el estado de mi sistema. 4. 4, ajá. Q1, Q2, derivada de Q1, que es I1, derivada de Q2, que es I2. Entonces uno lo resuelve, aquí está, digamos que ustedes simplemente tienen que implementar las derivadas y ya está. Hay otros sistemas, el de Linear, entonces también de nuevo hacer gráficas del espacio de fase, pero digamos que la idea sería chévere que lo hicieran para varios valores de U, de mu. Sistemas de proyectiles reales en donde se está colocando otro tipo de amortiguamiento, tanto en el eje X como en el eje Y. Estamos colocando amortiguamiento, entonces la velocidad hay que calcularla en términos de las dos derivadas y demás, nos da los coeficientes de amortiguamiento. Y entonces, de nuevo, hacer la solución para ese tipo de sistemas. Digamos que yo les quité como esas soluciones específicas en ese punto. Lo que queremos también es que pare cuando llegue aquí a este punto acá. Entonces, también vamos a poner eventos. Yo les recomiendo que hagan estos ejercicios. Hay, por ejemplo, también modelamiento de cómo flota un cilindro en el agua. Entonces, dependiendo de lo que esté hundido y el radio del cilindro, esa diferencia uno puede demostrar que al liberarse del reposo, la ecuación, digamos, que determina cómo se va a mover la posición vertical en función del tiempo, pues va a ser esta. Debe resolverla en términos de estas variables reducidas y tratar de calcular el periodo, el periodo de ese movimiento y pensar si, por ejemplo, uno podría hacer una función que calculara ese periodo, que no lo tuviera que hacer un humano mirando la figura, sino que lo hiciera el mismo programa. Sistemas modificados del octavolterra, donde hay una parte de crecimiento, como pueden ver acá, logístico. Ya no es simplemente A por X, sino que tiene una competición entre ellos mismos. Aquí la competición en el octavolterra inicialmente era simplemente con los zorros, pero ahora va a haber competición también entre ellos mismos, entre los conejos, por recursos. Ver cómo se resuelve aquí cuando diga que utilice OE45, no, utilice Solve IVP. Reacciones químicas, cuando uno tiene reactores nucleares, reactores químicos de sustancias químicas conectados unos con otros, entonces uno tiene entradas y salidas de esos reactores. Esto se parece mucho al modelo CIR, ¿cierto? Es básicamente lo mismo, entonces adaptarlo, resolverlo. Sistemas lineales que son problemáticos, que tienen números condicionales muy grandes, pero también resolverlos con Solve IVP para ver cómo nos da y cambiar un poquito las condiciones. Aquí es bueno que ustedes jueguen un poquito, digamos, como se pueden dar cuenta, estos dos valores son como muy cercanos, muy cercanos. ¿Qué pasa si los acerco más, si los alejo más, para que vean la sensibilidad de ese sistema en su solución? Obviamente el oscilador armónico es otro ejemplo típico de cómo resolver estas cosas. Y aquí, ya digamos, con esto terminamos la clase, pues viene toda esta parte de que si mi sistema es lineal, como este que tenemos acá, como el que analizamos arriba, entonces pues toda mi solución está como metida dentro de los valores propios y vectores propios de mi matriz. Entonces lo que uno puede hacer realmente en esos casos es concentrarse en la matriz A
y en esas soluciones, y con eso uno al final va a obtener cosas como las que ustedes van a ver acá. Uno va a ver, por ejemplo, que esos valores propios y vectores propios van a depender de los valores de A, B, C y D. Y si uno va cambiando esos valores, por ejemplo, en esta simulación donde uno simplemente tiene que B y C valen 0, D vale -1 y A es el que va a cambiar, uno tiene soluciones completamente diferentes. Por ejemplo, si A es negativo, en la solución teórica, si A es negativo, uno obtiene que X decrece, ¿cierto? Y Y también va a decrecer. Entonces todas las soluciones decrecen y van a llegar hacia acá, por eso ustedes ven las flechas y digamos el comportamiento de esta manera. Déjenme ver si yo aquí puedo ponerle en density igual a 0.5, a ver si ese parámetro funciona. Sí, para que no quede como tan denso. Si uno pone A igual a -1, exactamente, aquí era menor que -1. O sea, decrece más rápido en una dirección que en la otra, porque en una dirección ya va como y sub 0 e a la menos t, pero en la otra vamos como e a la menos 2t. Entonces decrece mucho más rápido en el eje X que en el eje Y. Si uno los pone a decrecer a la misma tasa, o sea, A vale -1, entonces caen como líneas rectas también hacia el origen, como lo ven acá. Si A es negativo, pero es mayor que -1, pero sigue siendo negativo, entonces uno tiene como esta misma figura, pero volteada, ¿cierto? Porque ahora decrece más rápido Y que lo que decrece X, pero al final pues todos tienen el mismo punto. Si A vale 0, entonces X es constante y Y es el que está decreciendo, entonces X es constante y Y va acercándose hacia Y igual a 0. Todo esto, como ustedes pueden ver, tiene como unas rectas especiales que definen nuestros comportamientos que tienen que ver con los valores propios de nuestra matriz. Si A es positivo pero menor que 1, entonces uno tiene de nuevo estos comportamientos donde solamente se llega al origen si yo arranco sobre este eje vertical. De otra manera siempre me voy a explotar, se me va a ir. Obviamente es una exponencial, ¿cierto? Que va creciendo en el tiempo. Y si ya es mayor que 1, de nuevo son exponenciales, pero la tasa de crecimiento pues es muchísimo mayor. Entonces, ahí están pues todas las posibles soluciones, solamente variando A, manteniendo B y C igual a 0. Si yo quiero entender cómo son las soluciones para valores arbitrarios de A, B, C y D, tengo que estudiar cómo son los valores propios y vectores propios de esto, que tiene mucho que ver con lo que ustedes vieron de los nodos y la matrices aleatoria que generaban, no sé si lo recuerdan, y los nodos, las espirales y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Ahí están metidas para diferentes valores. Entonces se unen en sistemas lineales la solución de ecuaciones diferenciales con la solución de sistemas algebraicos y por eso es importante que uno sepa cómo resolver todo eso de manera eficiente. Bueno, preguntas antes de terminar. ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. ¿Eso cómo se puede relacionar como con los puntos que tenemos que poner de colores en la tarea? En la tarea que hicieron de la matriz, ¿cierto? Sí, señor. Precisamente digamos que esos puntos son casos especiales de representación de esta matriz. Entonces, si ustedes tenían, por ejemplo, digamos, en este caso de A igual a -1, observa que como que todas las soluciones independientes donde tú arrancas, todas convergen hacia el punto de X igual a 0, Y igual a 0, ¿cierto? Eso es un nodo estable, porque independiente de donde tú arranques, siempre vas a converger allá. En este caso, por ejemplo, si tú arrancas en estas zonas, digamos aquí en estas zonas que son alejadas de los ejes, tú no vas a alcanzar nunca el punto X igual 0, Y igual 0, a menos que tenga la condición inicial específica sobre el eje vertical. Entonces, digamos que si tú lo piensas como un sistema mecánico, si tú lo perturbas un poquito, si tú estás aquí en el origen y lo perturbas un poquito, si no arrancas acá exactamente, sino que lo perturbas o no arrancas acá en esta línea, sino que lo perturbas un poquito, ¿qué va a pasar? ¿Él va a volver al origen o no? No, se aleja. Sería como un punto de Se aleja. inestabilidad, ¿no? Eso es inestabilidad. ¿Listo? Entonces, si tú te alejas un poquito, se vuelve inestable ese nodo, ¿no? Aquí no aparece, pero por ejemplo, uno cuando tiene espirales o cuando tiene ciclos, entonces también hay soluciones que son cíclicas que empiezan a oscilar de lado a lado. Entonces también se verían aquí como elipses, como círculos concéntricos. Espirales, pues entonces son espirales que van acercándose o que van alejándose. Aquí estamos viendo solo una parte muy pequeña de esas soluciones, pero no estamos viendo las espirales, por ejemplo. Y así es como se ve.
O sea, por ejemplo, cuando tú hablas de que un punto es una espiral, lo que quiere decir es que precisamente tu solución lo que está mostrando son comportamientos pues como de este estilo. Digamos una espiral inestable, ¿listo? Que es un poco fea. Eso nunca se cruza, porque no tendríamos solución única, ¿listo? Me equivoqué. Pero es la idea, ¿sí? Esa es la idea. ¿Queda claro? Sí, profe, más claro. Y aquí solo estamos Pues, variando A, ¿verdad? sí, solo se está variando A porque B y C valen 0 y D es -1. O sea, es una cosa muy reducida comparado con lo que ustedes hicieron. Ok. O sea, esto sería Por como eso la figurita. Dale, señor. como unos casos específicos dentro de nuestros puntos que hicimos ahí en la tarea. Exacto. Ok. Exactamente, son casos muy específicos dentro de esa tarea. Lo que pasa es que ustedes hasta ahorita no habían conectado como es todo ese montonón de puntos que hicieron allá con estos sistemas acá, con las soluciones, ¿cierto? Ok, Como sí, tal, señor. como tal. Entonces eso conecta precisamente para que ustedes vean ese tipo de soluciones. Este sistema, en el libro de Strogatz, de sistemas dinámicos, este sistema se utiliza también para modelar, por ejemplo, el amor. ¿Sí? Obviamente el amor no es lineal, pero uno puede hacer una primera aproximación. Entonces uno tiene, digamos, el amor que siente Romeo, el amor que siente Julieta, cómo cambia en el tiempo. Y uno jugando con estos parámetros y estos signos, uno puede llegar a dinámicas que uno hasta dice, oiga, como que sí. Porque, por ejemplo, uno podría decir que no sé, Romeo es un man muy intenso, ¿sí? Entonces solamente con que él sienta amor, independientemente de lo que sienta Julieta, él va a enamorarse cada vez más. Entonces A sería positivo, ¿sí? Y entre más el man se crea lo que se imagina, pues más grande lo pone. Y, y digamos, uno para pensar, pero lo que pasa es que si Julieta, digamos, si Romeo es muy intenso, y entonces Julieta se siente como atosigada, entonces Julieta se va un poco, ¿cierto? Entonces uno podrá pensar que, digamos, podría meter un término acá que simule con el signo ese tipo de dinámicas. O si Romeo se aleja, entonces Julieta se acerca más para ver qué pasó. Entonces el amor aumenta. Entonces uno puede empezar a jugar con estos signos, tratar de interpretar en ese tipo de relaciones. Entonces uno puede llegar a relaciones, por ejemplo, enfermizas, en donde ellos están siempre en un ciclo de amor y odio, ¿sí? Entonces están como siempre así, en un tiempo los dos se aman mucho, pero entonces llega un momento que como que se satura, entonces uno empieza como a odiar y el otro empieza a disminuir el amor, pero entonces el otro cuando ve que se está alejando se empieza a acercar, pero pues es una cosa muy fea, si uno está en un ciclo así en el amor es horrible porque está pasando al mismo tiempo en zonas en donde los dos están felices que en zonas en donde los dos están tristes, o en donde uno está triste, el otro feliz y el otro. Entonces eso es muy maluco, ¿cierto? Uno quisiera, por ejemplo, que fuera una espiral, pero no una espiral que llega a cero, ¿cierto? Porque los dos no tendrían amor, sino una espiral que llega a un punto que es alejado pues del origen. Y todo eso se puede hacer uno jugando ahí, en una primera aproximación. Y de hecho, pues uno podría pensar después que le puede añadir términos no lineales para poder observar precisamente cómo es esa interacción, porque pues digamos que al final en una relación amorosa no todo depende de lo que yo siento o de lo que el otro siente, sino que lo que los dos sentimos y percibimos juntos. Y bueno, eso hay de todo ahí para uno poderse divertir y hasta le da risa porque a veces uno hasta se identifica con eso. Bueno, listo, con esto terminamos. Estén pendientes si surge, igual yo les trato de anunciar, pero por si acaso estén pendientes si surge un workshop para que practiquen este tipo de cosas de la graficación de los espacios de fase, interpretación de ese tipo de cosas, probablemente sea uno de estos problemas y pues ya, con esto terminamos nuestra clase el día de hoy. Muchas gracias por su atención, por haber venido a clase. Hasta pronto. Feliz día. Gracias, profe, buen día. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, que esté muy bien. Gracias, profe. Profe, qué pena. Y usted puede quedar un momentico, es que tenemos una duda del proyecto intermedio. Sí, un momentico, pero sí, sí, dale.